Bueno, querida familia, muy buenos días. Dios les bendiga. De verdad que estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en esta mañana. El tema que vamos a ver hoy va a ser muy importante tenerlo en cuenta porque tiene que ver con seguir las instrucciones, seguir la dirección de Dios en nuestras vidas. Oremos. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Dios, por tu amor, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque te ha placido, Señor, hacernos conocer tu voluntad, Padre Celestial, para que podamos llevar una vida de bendición, Señor, y de obediencia a tu palabra, Padre Santo. Yo te doy gracias, bendito Dios del cielo, por cada una de las promesas que están en la Biblia, Señor, que si las ponemos en práctica, Señor, tendrán y traerán grandes bendiciones para nuestras vidas, Señor. Te alabamos, Dios, te bendecimos y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Padre Santo. Te entregamos, Señor, este tiempo, Señor, en tus manos y te suplicamos, Señor, tu bendición, Padre Celestial. Yo te clamo, bendito Dios del cielo, que sea tu Santo Espíritu ministrando a cada uno de acuerdo con su necesidad particular, Padre Santo. Que seas tu Dios a través de tu Espíritu Santo uniéndonos como un solo cuerpo, Padre Celestial, para que podamos comprender tu palabra, Padre Celestial, y que la hagamos vida en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Amén y amén. Bueno, querida familia, voy a invitarlos a que leamos en el libro de Mateo, capítulo 8, versículos del 5 en adelante. Y nos habla de la autoridad. Nos está hablando aquí respecto de la sanidad del siervo del centurión. También lo pueden encontrar en Lucas 7, del 1 al 10. Pero vamos a leer la versión de Mateo. Dice: al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un centurión y le rogaba diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico y gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Y respondió Jesús y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Bien, esta perícopa, esta enseñanza, nos muestra realmente a un hombre de fe. Y a un hombre que ha estado ejerciendo autoridad y que sabía la autoridad de Jesús. Un hombre que ha estado mandando soldados y que tiene la certeza de que cuando él manda hacer algo, lo hacen. Él sabía que Jesús tenía la autoridad de dar la orden para que su siervo sanara. Y estaba absolutamente seguro. Incluso Jesús se ofreció a ir a su casa, pero él dijo: no, Señor, no es necesario que vengas a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Esa era una fe grande. Esa fe era una fe que no se había visto en Israel. Y esta fe indudablemente viene unida a la autoridad que el hombre ejercía. Y viene unida a el concepto y el conocimiento que él tenía de Jesús. Él sabía que Jesús tenía la autoridad para dar la palabra y que su siervo sanaría. Y por eso le dice: no soy digno que entres en mi casa, solamente di la palabra. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, el Señor nos ha dado una gran cantidad de bendiciones para nuestra vida. Y yo quiero invitarlos a que las lean en Deuteronomios capítulo 28. No se pierdan, ese es un deleite leer esas bendiciones, porque es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y es que nosotros obedecemos la palabra de Dios. Pero para no hacerlo tan largo, quiero leerles solamente un texto de Deuteronomio 5:33 que dice: sigue todas las direcciones que el Señor te ha dado, y entonces te irá bien en la vida. Dios hizo promesas increíbles acerca de la obediencia.
Y es muy específico. De hecho, hay tantas promesas acerca de la obediencia en la palabra de Dios que pues me gastaría mucho tiempo enumerándolas todas. Pero seleccioné algunas cuantas para que nosotros podamos tener la certeza de que la obediencia trae bendición a nuestra vida y para que podamos mirar la clase de consecuencias que tiene la obediencia para nosotros. Dios promete bendición si le obedecemos. Proverbios 16:20 dice, Dios bendice a los que le obedecen. En Salmo 7:10 también dice que Dios salva a los que le obedecen. Que el Señor guarda a los que le obedecen, en el Salmo 33:18. Que el Señor cuida a los que le obedecen, en el Salmo 33:18 también. Que el Señor ayuda a los que le obedecen, Salmo 7:9. Dios nos da lo que pedimos porque obedecemos sus mandatos, dice 1 de Juan 3:22. Obedece siempre al Señor y serás feliz, dice Proverbios 28:14. Mantén la ley de Dios y vivirás más tiempo. O sea, si nosotros obedecemos la palabra de Dios, vamos a tener largura de años sobre la tierra. Dice en el Salmo 34:10 que a los que obedecen al Señor no les falta nada bueno. O sea, todo lo bueno lo tenemos. El Salmo 34:9 dice, los que le obedecen tendrán lo que necesitan. Bueno, entonces es importante que nosotros reflexionemos si realmente estamos obedeciendo al Señor para poder tener todas esas bendiciones que el Señor nos ofrece, que nos bendice, que nos salva, que nos guarda, que nos cuida, que nos ayuda, que nos da lo que pedimos, que seamos felices, que vivamos más tiempo, que no nos falte nada bueno. Cuando nosotros obedecemos, tendremos una vida en perfecta libertad. Dice Salmo 119:45. Si nosotros le obedecemos al Señor, tendremos más sabiduría, dice Salmo 119:100. Moraremos en seguridad y en paz, dice Proverbios 1:33. Seremos prósperos y exitosos, dice Josué 1:8. ¿Recuerdan ese texto? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice la palabra de Dios que si obedecemos al Señor seremos grandes en el reino de los cielos y seremos recompensados, dice en Proverbios 13:13. Y hay muchas otras promesas que el Señor tiene para nuestras vidas cuando nosotros le obedecemos su palabra. Y note esta, fíjese que en Lucas capítulo 11 versículo 27 dice que una mujer, él estaba predicando y una mujer se levantó de entre la multitud y dijo, bienaventurado el vientre que te parió y los senos que mamaste. Y él contestó, Jesús contestó, dichosos más bien los que escuchan mi palabra y la obedecen. De tal manera que fíjense que él pone a las personas que le obedecen en una condición superior aún que la de la Virgen María. Dice, bienaventurado el vientre que te parió y los senos que mamaste. Y él dice, más bienaventurados son los que escuchan mi palabra y la obedecen. El Salmo 111:10 dice, la mayor sabiduría consiste en honrar al Señor. Los que le honran tienen buen juicio. Una persona que honra al Señor es una persona cabal, una persona que es inteligente, que puede entender la palabra de Dios, que tiene racionamiento para poder entender que Dios no es un mentiroso, que Dios es fiel, que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La Biblia dice que si seguimos las direcciones de Dios, seremos felices, viviremos más, que no nos va a faltar nada, que todo lo que necesitemos lo tendremos. La Biblia dice que si seguimos las instrucciones de Dios, viviremos en una libertad perfecta, que tendremos más sabiduría, que moraremos en seguridad y en paz. Promete que seremos prósperos y que tendremos éxito y que seremos grandes en el reino de los cielos. Y estas recompensas son eternas.
Ahora bien, Dios nos da las promesas por gracia. El Señor no nos da las promesas porque nosotros seamos muy buenos o porque merezcamos esos regalos que el Señor nos da por causa de obedecer la palabra. El Señor nos lo da por gracia, porque Él es Dios y Él podría establecer las normas y decir, bueno, lo que se debe hacer aquí en la tierra es esto y de esta manera, y punto. ¿Y por qué se hace? Porque yo soy Dios y yo lo ordeno, ¿verdad? Como nos sucedería en cualquier otra institución humana. En el ejército, por ejemplo, a un soldado se le dan las instrucciones y él tiene que cumplirlas. Y simplemente cuando las cumple dice cumplida su orden y se retira. Y no pasa nada más, ¿verdad? Ahora, si no cumple las órdenes, sí, seguramente se va a ir al calabozo. Pero en el caso de Dios, no. El Señor ha sido tan misericordioso que si nosotros cumplimos, obedecemos las órdenes que Él nos da, el Señor nos premia y nos da una gran cantidad de bendiciones y de regalos. De tal manera que resulta inteligente obedecer a Dios y resulta necio, resulta estúpido desobedecer la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros le obedezcamos simplemente por fe. Y que le obedezcamos por fe simplemente porque Él lo dice. Y si Él lo dice es porque su instrucción es buena. Porque Él tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y Él quiere utilizarnos como canal de bendición para otras personas. La Biblia dice que cuando alguien te ofende debes perdonar. Y esto es obediencia a la palabra de Dios. La Biblia dice que tienes que tomar el primer 10% de tus ingresos y devolvérselo al Señor. Esto es pagar los diezmos. Y esto tienes que hacerlo por fe. Y cuando lo haces, vas a ver las bendiciones que Dios trae para tu vida. Hay algunas personas que dicen, no, en mi prudencia yo no voy a diezmar el 10% porque todavía no estoy en condiciones de diezmar. Voy a dar una pequeña ofrenda para demostrar que quiero apoyar la obra. Pero ahí no estamos obedeciendo realmente. Ahí no estamos poniendo nuestra fe en Dios. Cuando Él dice en su palabra, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, para que no se robe el fruto de vuestro trabajo ni vuestra vida en el campo sea estéril, dice Jehová de los ejércitos. O sea, si nosotros entendemos lo que significa esta invitación que el Señor nos hace a poner nuestra confianza en Él y de pagar nuestros diezmos, si nosotros logramos dimensionar que es Dios el que está dando esa promesa, si nosotros logramos dimensionar que Dios no es mentiroso, si nosotros logramos entender que Dios no es humano para que se arrepienta ni para que mienta, podríamos pagar nuestros diezmos con toda libertad. Y es más, con mucha esperanza, porque Él dice, probadme ahorrar esto, a ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Y dice también que reprenderá por nosotros al devorador, para que no se robe el fruto de vuestro trabajo ni vuestra vida en el campo sea estéril. O sea, para que nuestros negocios no sean improductivos. Ahora bien, tenemos que obedecerle a Dios, así comprendamos o no comprendamos. No necesitamos conocer exactamente cuál es el plan de Dios completo para que nosotros obedezcamos su palabra. No tenemos que cuestionar a Dios. No tenemos que decirle a Dios, bueno, está bien, tú me mandas a hacer esto, pero yo voy a pensarlo y si estoy de acuerdo contigo lo voy a hacer. No, simplemente estamos llamados a obedecer. Cuando Dios nos manda a hacer algo, tenemos que obedecer sin cuestionar, sin preguntar. Simplemente obedecer. ¿Por qué? Porque Dios lo manda. Porque Dios nos dijo que lo hiciéramos. Y cuando actuamos de esa manera, estamos poniendo nuestra confianza en Dios. Y esto significa que nosotros conocemos quién es el que da la orden. Eso significa que nosotros sabemos que Dios es el Dios, el creador del universo, que Él no puede estarnos engañando ni puede estarnos manipulando. En Él no hay engaño. Dios es veraz. Y cualquier cosa que Dios prometa, Dios la va a cumplir. No necesitamos estar de acuerdo con Dios para obedecer. Tú puedes obedecer sin estar de acuerdo con Dios. O sea, Dios no te llama a que juzgues su palabra y que estés o no de acuerdo con Él. Simplemente Él te invita a que le obedezcas. No importa
si te gusta o no, no importa si estás de acuerdo o no, no importa si piensas que no vale la pena. Pero si lo haces, te vas a dar cuenta que valió la pena. Ahora bien, las promesas de Dios siempre son en Él sí y en Él amén. Esto quiere decir que las promesas de Dios son siempre verídicas y siempre se van a cumplir. De tal manera que cuando tú te agarras de una promesa de Dios y obedeces la premisa, porque todas las promesas tienen su premisa, quiere decir que todas las promesas están condicionadas a que tú hagas algo, ¿no es cierto? Y de esta manera, cuando tú obedeces, estás honrando al Señor, porque estás creyendo que realmente Dios es fiel, que Dios es veraz, que Dios te ama, que Dios tiene planes de bien y no de mal para tu vida, que Dios no quiere engañarte ni quiere manipularte, sino que Dios quiere que tú obedezcas su palabra, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por lo tanto, tenemos que obedecer a Dios. ¿Cuándo tenemos que obedecerle a Dios? Bueno, Señor, ok, tú me mandas que haga esto, ok, perfecto, yo voy a pensarlo y bueno, tal vez la semana entrante o el año entrante o el mes entrante. No, tenemos que obedecerle a Dios de inmediato. No tenemos que retrasarlo, ni esperar, ni hacerlo esperar. No tenemos que dejarlo de lado, ni ponerle excusas, ni cuestionarlo. Simplemente tenemos que hacerlo ahora, de inmediato. Como dice el Salmo 119, 32. Dice, voy a obedecer tus mandamientos rápidamente, sin retraso. Me voy a dar prisa a obedecer tus mandatos. Hay un momento en la vida cuando tienes que darte prisa, y es cuando Dios te dice que hagas algo. Eso tienes que hacerlo en ese momento. No debes retrasarte, porque Dios tiene el momentum preciso para que tú obedezcas. El Señor quiere que tú actúes en ese momento. El Señor quiere que tú entres en acción en ese momento. Y cuando lo haces, vas a ver la bendición de Dios para tu vida y vas a ver los efectos de la obediencia. A veces cuestionamos a Dios y decimos, Señor, ¿estás seguro de que quieres que yo haga eso? Y empezamos a manipular la instrucción de Dios, diciendo, ok, sí, yo te voy a obedecer, pero ¿estás seguro? ¿Piensas que sí debe ser eso? Mira, créeme que cuando el Señor nos manda a hacer algo, Él está muy seguro de lo que quiere que nosotros hagamos. De tal manera que cuando empezamos a dilatar la obediencia, estamos desobedeciendo. Pero a veces nuestros sentimientos no nos dejan obedecer. Y dices, no, es que yo no siento hacer eso, Señor. Bueno, yo quiero decirte que los deseos perversos siempre salen del corazón. Y el corazón nunca va a querer hacer la voluntad de Dios. Tú tienes que actuar de acuerdo con tu conocimiento y no de acuerdo con el sentimiento. Solamente la gente inmadura se mueve por lo que siente. Se mueve por sus emociones. Pero la gente madura hace lo que tiene que hacer a pesar de sus sentimientos. ¿Eres emocionalmente inmaduro? Pues si vives por tus sentimientos, lo eres. Pero si vives por tu conocimiento, por lo que sabes que tienes que hacer, definitivamente eres un cristiano maduro. ¿Qué haces cuando sabes lo que tienes que hacer? Pues simplemente tienes que hacerlo, ¿no? Hay una máxima que dice que el que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, está en peor condición que el ignorante. De tal manera que si el Señor te ha revelado qué es lo que debes hacer, no debes dilatar la obediencia, tienes que actuar de una vez. Tienes que procurar obedecer sin dilación y obedecer completamente, no a medias. Porque obediencia a medias equivale a desobediencia. El Señor te dice, por ejemplo, paga tus diezmos. Y tú dices, bueno, Señor, entonces yo voy a pagar el diezmo de los diezmos, ¿no? Eso es desobediencia, ¿verdad? Tenemos que obedecer al Señor completamente, rápidamente. Los niños, nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Y los niños, de hecho, tienen ese cliché de que no obedecen inmediatamente.
Y no obedecen inmediatamente porque siempre quieren hacer su voluntad. Eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Y siempre juegan al juego de Señor, no te escuché. Papi, es que no oí lo que me dijiste. Y simplemente dicen, ya voy, pero nunca van, ¿no? Y se quedan. De tal manera que no podemos jugar así con Dios. Cuando Dios nos manda a hacer algo, tenemos que obedecerlo de inmediato. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros retrasamos la obediencia? Significa que estamos dudando de Dios, y esto no es fe. Esto es, al contrario, subestimar a Dios. Es pensar que Dios quizás está manipulándonos, que quizás está manejando algo entre bambalinas, que nos quiere utilizar. Bueno, gloria a Dios si nos quiere utilizar para el engrandecimiento de su reino. No tenemos que dudar ni cuestionar a Dios cuando nos mande a hacer algo. De tal manera que simplemente cuando Dios nos da una instrucción tenemos que obedecerla. Y en la obediencia está la bendición. ¿Qué harías si Dios responde a tus necesidades a la par de tu obediencia? Cuando tú estás orando y le pides, Señor, mira por favor, líbrame de esta situación, y el Señor dice, sí, ya voy. Espera un momentito, ya voy, ya escuché. No me lo digas más, ya escuché, espérate un rato. No, nosotros necesitamos ya la respuesta de Dios muchas veces. Y el Señor muchas veces nos contesta de inmediato. Él no dice, ok, lo voy a pensar, ¿no? El Señor siempre está atento para bendecirnos y para contestar nuestras oraciones. Y por eso tenemos que contestarle a Dios inmediatamente, tenemos que obedecerle inmediatamente. De tal manera que nuestra obediencia tiene que ser prácticamente instantánea, inmediatamente, completamente. El estándar de lo bueno y lo malo que Dios tiene nunca ha cambiado. Y nunca cambiará. Lo que algo estaba mal hace 6,000 años, todavía está mal hoy. Decir mentiras estaba mal en los 10 mandamientos, que fueron escritos, no sé, hace 3,500 años. Hoy todavía está mal. De tal manera que la verdad de Dios nunca cambia. La cultura cambia, la opinión popular cambia, hay muchas cosas que cambian, pero la verdad nunca cambia, es eterna y para siempre. La legislación de los hombres cambia y muchas veces se apartan de la palabra de Dios. Como por ejemplo la legislación de la libertad del aborto o la no penalización del aborto, ¿verdad? Eso cambia, antes era prohibido el aborto y era penalizado el aborto porque es un crimen, pero ahora está libre y la persona que quiera abortar puede abortar. De alguna manera hemos cambiado la moral, hemos cambiado la ética, hemos cambiado muchas cosas, pero la palabra de Dios nunca cambia, permanece para siempre. Ahora tenemos que saber que Dios tiene una perspectiva mucho más amplia de la que nosotros tenemos. La visión de Dios en general es mucho más completa que la que nosotros podamos tener de una circunstancia, de una situación. Y por lo tanto, nuestro deber no es decidir si la ley de Dios es buena o mala, simplemente tenemos que obedecerla. Cuando dudamos es porque tenemos alguna influencia de Satanás, porque Satanás utiliza la duda para que nosotros desobedezcamos al Señor. ¿Recuerdan ustedes la historia de Adán y Eva en el huerto del Edén? Cuando la serpiente le dice a Eva, ¿realmente Dios te dijo que no debes comer de ese árbol? Dios dijo, pueden comer de todos los árboles del Edén, pero no pueden comer de este árbol. ¿No es cierto? Eso fue lo que dijo Dios. Que el día que comieran de ese árbol, ciertamente moriremos. Pero Satanás le metió duda a Eva y le dijo, con que no puedes comer de ninguno de los árboles del huerto, ¿eh? Eso no fue lo que dijo Dios. Él dijo que solamente no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Satanás le hizo entrar en duda. Y él ya como se puso a hablar con Satanás, recibió contaminación y le contestó. Y como ya se había contaminado, exageró y dijo la primera mentira. Dijo, no es cierto. Podemos comer de todos los árboles del huerto, pero de este árbol
no podemos comer ni lo podemos tocar, dijo. Dios no le dijo que no pudieran tocarlo, solamente dijo que no podían comer de él. De tal manera que note que cuando hablamos con el diablo, con Satanás, nos contaminamos y de alguna manera empezamos a ser usados por él, como lo fue Eva, y cayó en duda y quiso ser igual a Dios, porque Satanás le dijo, no es cierto que vayas a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que de él comas, ciertamente vas a ser igual que Dios, sabiendo el bien y el mal. Así pues que le entró duda a Eva, y Eva dijo, caray, entonces Dios me quiere tener marginada aquí. Pues yo voy a comer de ese árbol y voy a ser igual a Dios. Y le dio también a su marido, y desobedecieron. Y ahí vino la desgracia para el hombre, porque cayó en pecado y por lo tanto fue apartado de Dios. Y no solamente eso, sino que también fue apartado del árbol de la vida. Y dice la palabra de Dios que el Señor puso a un arcángel con una espada refulgente, impidiendo el acceso al árbol de la vida para que el hombre no estire su mano y coma y viva para siempre. El árbol de la vida era un árbol de cuyo fruto se podía comer para seguir viviendo eternamente. Era el elixir de la vida que tanto han buscado los científicos y que no han podido encontrar. Cuando le obedeces a Dios, Dios está muy interesado, no solamente en que le obedeces, sino por qué le obedeces, cómo le obedeces, y lo estás haciendo correctamente y por las razones debidas. Pienso que el amor tiene que estar ahí. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto significa que cuando nosotros le obedecemos a Dios, estamos demostrándole a Dios que lo amamos. Así pues que si usted ama a Dios, tiene que estar obedeciendo su palabra. O sea, una persona que no obedece la palabra de Dios es una persona que no ama a Dios. Así lo diga de labios para afuera. De tal manera que el amar a Dios se demuestra, no se dice, se demuestra con nuestros actos. Fe es confiar en Dios. Dice el Proverbios 3:5, confía en Dios desde el fondo de tu corazón. No trates de solucionar todo por tu cuenta. El Señor es nuestro ayudador y tenemos que tener nuestra confianza puesta en Él. Y ahora se me viene a la memoria el caso de un hombre famoso, un general, el general Naamán, que era el comandante del ejército de Siria, y él estaba enfermo de lepra. Y le dijeron, no, vaya a Israel y busque al profeta de Dios, y él lo va a sanar, él lo puede sanar. Y realmente Naamán se fue y llevó una cantidad de regalos, vestidos y joyas y oro y una cantidad de cosas. Pero Samuel no lo recibió. Y simplemente le mandó decir con el criado, dígale que se sumerja 7 veces en el río Jordán y será sano. Y este hombre se enfureció y dijo, ¿acaso en el río Jordán sumergirme 7 veces? ¿Pero acaso en mi país no hay ríos mucho más caudalosos que el Jordán? Esto es humillante. Yo pensé que él iba a salir y levantada su mano, iba a proclamar sanidad sobre mi vida y me iban a poner las manos y yo iba a quedar sano. Y voy a leerles como dice, Segunda de Reyes 5:1, dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y este era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y bueno, después de que le dicen lo que tiene que hacer, entonces Naamán se fue enojado diciendo, yo que pensaba que de seguro saldrá enseguida y puesto en pie invocaría el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará la parte enferma y sanará la lepra. Habana y Far, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no queda limpio también?
y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te manda hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más? Solo lo que te ha dicho: lávate y serás limpio. Y entonces Naamán decidió obedecer y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, quedó sano. ¿Por qué? Por obedecer. Entonces tenemos que obedecer a Dios, así sea regañadientes, pero es mucho mejor cuando obedecemos alegremente, como nos pide el Salmo 100, versículo 2, dice: obedecedle alegremente. O el Salmo 119, 6, que dice: disfruto obedeciendo tus mandatos. O el Salmo 119, 47, que dice: encuentro placentero el obedecer tus mandatos. ¿Por qué debemos complacernos en obedecer a Dios? En seguir las instrucciones del Señor, el obedecer sus mandatos, ¿por qué debe complacernos? Por 3 razones. Primero, porque vamos a tener menos problemas. Cuando obedecemos las instrucciones que el Señor nos da, es como cuando vamos a armar una máquina de esas que vienen ahora desarmadas, y cogemos el manual de instrucciones y empezamos a conectar una cosa con la otra y nos queda finalmente armado. Vamos a ahorrarnos problemas que cuando no seguimos las instrucciones. Segundo, sabemos que vamos a ser recompensados en el cielo y también en la tierra, porque Dios ofreció bendiciones a la obediencia aquí en la tierra. Pero también sabemos que si obedecemos a Dios, tendremos bendiciones en el cielo. Y es placentero porque amamos a Dios. Amar a Dios significa hacer lo que Él dice que nosotros hagamos. Y en todos los ámbitos de nuestra vida tenemos que obedecer a Dios. En el matrimonio, cuanto más tiempo viven juntos, mejor saben lo que les ofende y lo que entristece a su pareja. Al principio no lo saben. Incluso hay parejas que al principio tienen sus problemas, aún en la luna de miel. Pero entre más tiempo llevan casados, más entienden y van a saber qué es lo que le molesta o que le ofende a la otra persona. Pero si aman a esa persona, cuanto más tiempo de casados, menos cosas hacen para que no se ofendan. ¿Por qué? Porque se aman. No los quieren ofender, los aman, se aman. Hay que seguir las instrucciones dadas por el Señor. De hecho, voy a hacer un breve recuento de algunas instrucciones someras en el matrimonio. Dice: las casadas, en Colosenses 3:18, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. El versículo 18: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. A los hijos, en el versículo 20: obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. El 21: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. El 22: siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Sabes cómo Dios mide el amor que tú tienes por Él? Por el nivel de tu obediencia. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. De tal manera que esa es la forma en que nosotros le demostramos a Dios que lo amamos, guardando sus mandamientos. Si lo hacemos, empezamos a dejar que el amor se desarrolle en nuestra vida. Y cuando no obedecemos a Dios, significa que tú amas más tu posición que a Dios, que amas más tu orgullo que a Dios, que amas más tus sentimientos que a Dios, que amas más tu arrogancia que a Dios. Y realmente no amas ni a Dios ni a tu prójimo, y solamente te amas a ti mismo. Y esto es egoísmo, egocentrismo, prepotencia, arrogancia. Santiago 1:25 dice: pero el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
este será bienaventurado en lo que hace. O sea, todo lo que hagas va a tener una buena aventura. O sea, te va a ir bien en todo lo que hace. Y en Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Es importante que nosotros empecemos a obedecer la palabra de Dios y que dejemos ese legado en nuestra familia espiritual, en nuestra familia terrenal, nuestra familia de sangre también. Que ellos sepan que nosotros obedecemos la palabra de Dios y que ellos también entonces tomen el reto de obedecer a Dios. Si quieres tener bendiciones de Dios, tienes que obedecerlo inmediatamente, completamente, alegremente y continuamente. Siempre tenemos que obedecer a Dios, no un día sí y el otro no. No solamente cuando estoy feliz porque Dios me bendijo, no. Nuestra vida es una carrera, es una maratón y tenemos que seguir sin prisa pero sin pausa. Como dice el Salmo 119, 112, estoy decidido a seguirte hasta la muerte, o sea, permanentemente, siempre tenemos que estar obedeciendo a Dios. Hemos de asegurar que obedecemos la verdad que ya hemos aprendido. Esto es muy importante, tenemos que actuar de acuerdo con eso, con lo que vamos aprendiendo. Es actuando en la fe lo que hace que nosotros crezcamos espiritualmente, es actuando en la fe lo que hace que nosotros crezcamos en nuestra comunión con Dios. No se trata solamente de escuchar la palabra y tomar apuntes, es haciendo algo al respecto, es cambiando nuestra forma de vida, es empezar a actuar como el Señor nos pide que actuemos. Porque no podemos decir que tenemos fe y no estamos obedeciendo a la palabra de Dios, porque de hecho el Señor mismo dijo, la fe sin obras es muerta. De tal manera que tenemos que obedecer inmediatamente. Ahora, algunas personas dicen, no, todavía faltan 4 meses para la siega, como dice en Juan 4:35. Los discípulos estaban dispuestos a esperar 4 meses antes de poner sus manos a la obra. Pero el Señor les dijo, en efecto, que el tiempo de trabajar es ahora y no en una fecha futura. Les dijo, alzad vuestros ojos y mirad. Y con esas palabras estaba sugiriendo la clase de obreros que Él necesitaba. Es decir, aquellos que no esperan que el trabajo venga encima de ellos, sino que tienen los ojos para ver la tarea que ya espera por ser realizada. Muchas veces hemos visto empleados, obreros trabajando a reglamento, ¿no? Y se mueven lentamente y hacemos las cosas despacito y tratan de gastarse toda la semana haciendo algo que podrían hacer en un día. Pero esto no es el tipo de diligencia que el Señor espera de nosotros. Esto es una diligencia terrenal y diabólica, porque la persona está perdiendo su capacidad productiva, está convirtiéndose en perezoso y negligente. Y simplemente porque dice, no, pero para lo que me pagan con lo que haga yo es suficiente. Y no, al contrario, tenemos que aprovechar la oportunidad de hacer mucho más cosas, porque dice la palabra de Dios que el que no se esfuerza en el día de trabajo, su fuerza será disminuida, o sea, su capacidad de producción va a ser disminuida. De tal manera que el Señor nos pone para que nosotros hagamos lo mejor que podamos hacer cada vez. El Señor quiere que nosotros seamos bendecidos por Él y quiere que nosotros obedezcamos su palabra y que hagamos lo mejor, porque Él quiere que nosotros todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Y cuando hacemos algo como para el Señor, definitivamente tenemos que hacerlo en excelencia, rápidamente y en perfección, diligentemente, bien hecho, ¿verdad? Sin dilación, con esmero, porque es para Dios. El Señor nos invita a que no quebremos la ley. Dice, no penséis que he venido a abolir la ley, he venido a cumplirla. Y dice así, porque de cierto os digo que antes de que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por tanto te digo
que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. De tal manera que el Señor quiere que nosotros cumplamos su palabra al pie de la letra. Ahora, sobre la vida, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero cualquiera que mate será culpable de juicio. Y aquí incluye el aborto. Pero os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, note que aquí el enojarnos con un hermano nos hace culpables de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Necio significa bruto. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fatuo es estúpido. De tal manera que note cómo los estándares de Jesús son mucho más altos que los estándares de la ley del Antiguo Testamento. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda del altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Dice: ponte pronto de acuerdo con tu adversario, entre tanto estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado a la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Señor quiere que nosotros obedezcamos la palabra, que tengamos una mente limpia. También fue dicho que cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Sobre los juramentos, él dice: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás en falso ni cumplirás al Señor tus juramentos, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis por ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro ni siquiera uno de sus cabellos. Que vuestro hablar sea sí o no, porque no es más que esto, y lo que es más que esto de mal procede. Sobre la venganza, dice que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente, pero el Señor dijo: no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en una mejilla, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Dice también que tenemos que amar a nuestros enemigos. Fíjense que los estándares del Señor son mucho más altos. El Señor quiere que amemos a nuestro prójimo. En la antigüedad se decía: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero Jesús dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos y llover sobre los justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor quiere que nosotros pongamos en práctica estas enseñanzas. Esos son mandamientos que están en el Sermón del Monte, que el Señor lo dio como su gran enseñanza para este tiempo, para el tiempo de la gracia. Y es que el tiempo de la gracia es un tiempo en donde el Señor simplemente por gracia perdona nuestros pecados, pero también Él estableció unos estándares mucho más altos de los del Antiguo Testamento. Y por eso es tan importante que nosotros nos estudiemos su palabra y obedezcamos la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor,
por tu palabra. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, por tus enseñanzas, Señor, por tus instrucciones, Padre Celestial. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque tú tienes planes de bien y no de mal para nuestras vidas, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú, Señor, nos das unas instrucciones claras sobre todos los aspectos de nuestra vida, Señor, y cómo debemos actuar, Padre Celestial, de acuerdo con esos nuevos estándares que tú estableciste en la época de la gracia, Padre Santo. Yo te doy gracias, bendito Dios del cielo, por tu palabra. Te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y que pagó por nuestros pecados, Señor. Yo te doy gracias, bendito Dios del cielo, porque hoy nos invitas, Padre Celestial, a que vivamos en esos estándares más altos, Padre Santo, y que podamos llevar una vida agradable a tus ojos y de bendición para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra sociedad, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia y gracias por tu amor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, querida familia, gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos esta noche en nuestro devocional de las 8 de la noche. Feliz día.